es David Valenzuela Galván, que estudió su doctorado en Ecología en el Instituto de Ecología. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Trabaja en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue director de este centro y de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Huautla del 2008 al 2014. Es socio fundador y presidente de Biotopía. Es integrante del Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y del Grupo de Especialistas en Conservación de Carnívoros Pequeños de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue editor asociado de la revista Animal Conservation, de la revista mexicana de biodiversidad, de Urban Naturalist, y actualmente es editor asociado de Animal Conservation and Biodiversity. Ha titulado cerca de 38 estudiantes bajo su dirección, 27 de licenciatura, 8 de maestría y 3 de doctorado. Es catedrático de la Facultad de Ciencias de la UAM y de la Maestría de Biología Integrativa de Biodiversidad y Conservación del CIVI. Actualmente cuenta con cerca de 50 publicaciones científicas y la línea de investigación que el doctor Valenzuela Galván maneja es Ecología y Conservación de Mamíferos Carnívoros y Dendrópicos. Demos la bienvenida al doctor Valenzuela Galván. Pues bien, muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso la invitación para dar esta charla, y pues para mí es un gran honor que coincida con el 40 aniversario de la MAC, y pues es una asociación a la que le tengo muchísimo cariño, en donde hay una gran cantidad de amigos, he hecho una gran cantidad de amigos en esta asociación. Entonces pues está muy suave venir a poder dar una plática con tanta gente querida, conocida, y tener la oportunidad también de que pues mucha gente nueva escuche parte de lo que hago, ¿no? Debo decir que me costó trabajo hacer la presentación. Estaba bastante estresado, como con un bloqueo durante algún tiempo, pero después, pues eso, me acordé que va a ser en la MAC, donde hay tanta gente conocida, tanta gente interesada en los mamíferos. Entonces, de alguna manera, espero que la charla les resulte interesante. Pues, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, empezaré brevemente, nada más señalando algunas precisiones respecto a este tema de los mesocarnívoros. Los mesocarnívoros se han definido tradicionalmente sobre todo por un tema de peso, ¿no? Y en este asunto del peso hay como diferentes umbrales a partir de los cuales se considera que ya no es un mesocarnívoro o que sí es un mesocarnívoro. Ahí pueden ver ustedes algunas de estas cifras. Bueno, esta cosa está funcionando muy bien, pero voy a utilizar las pantallas y las manos, ¿no? Que son desde los 21 kilos para abajo, y dependiendo de la referencia lo van bajando hasta los 15 kilos. Incluso en algunos casos hablan de 4 kilos como este umbral para que sea un mesocarnívoro, ¿no? Desde el punto de vista del peso. Pero pues en ese contexto hay una restricción desde el punto de vista metabólico que está relacionada con la ecología trófica de los carnívoros. Y se ha encontrado por diferentes estudios que esta restricción está ligada efectivamente con el peso. A partir de cierto umbral de peso, y esto se ha comprobado con las dietas de muchos de estos animales y haciendo análisis teóricos de esto, hay un viraje en el tipo de presas que están consumiendo. Básicamente arriba de los 21 kilos, energéticamente ya no les conviene estar alimentándose de presas muy pequeñas, y tenemos en este aspecto a los grandes carnívoros, y abajo de ese umbral todavía es energéticamente viable mantenerse a partir de presas que son mucho más pequeñas que los animales. Entonces los mesocarnívoros desde el punto de vista trófico, ligado con este tema del tamaño, caen justamente en esta categoría en donde todavía es viable la alimentación a partir de presas que son mucho más pequeñas que pues el mesocarnívoro, ¿no? que el animal en cuestión. Esto se ha modificado también en diferentes publicaciones, y se habla de 13, 16 kilos como este umbral, pero básicamente entonces desde el punto de vista trófico
Lo que está ocurriendo con los mesocarnívoros es justamente que son animales que tienen una mayor diversidad en términos de dieta y que se alimentan de presas mucho más pequeñas que los grandes carnívoros, ¿no? Entonces también hay un asunto ahí de ecología trófica. Eso también nos posiciona, por el tema del tamaño y el tipo de presas que están consumiendo, en una situación de cierta vulnerabilidad ante los grandes carnívoros, que pueden depredarles y que de alguna manera les están regulando. Entonces también se habla justamente de que los mesocarnívoros tienen en las redes tróficas una posición intermedia, que también habla de esta situación meso en las redes, y que son regulados por los grandes carnívoros, al grosso modo en términos poblacionales, ¿no? Bueno, ahora, un asunto con este tema de los mesocarnívoros es que la gran mayoría de los carnívoros del mundo son mesocarnívoros. Ahí tenemos la cifra, el 89% de los carnívoros terrestres del mundo pues son mesocarnívoros, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de la vulnerabilidad de los carnívoros, pensamos en los grandes carnívoros y pensamos inmediatamente pues, en las poblaciones de tigre, de jaguar, de osos, etcétera, que están efectivamente en situación muy vulnerable, ligado con estas necesidades de espacio para satisfacer sus recursos energéticos, que les lleva a frecuentemente estar en situaciones donde sus hábitats han sido transformados, hay menos presas, etc. En el caso de los mesocarnívoros, este tema de las presas no es tan crítico porque pues, se alimentan de muchas más cosas y de cosas que son más chiquitas, que en un espacio más pequeño lo pueden encontrar. Sin embargo, de todas maneras encontramos una proporción bastante grande en la figura circular con rojo de la derecha, cuando están viendo ustedes. En este, lo que ustedes ven aquí es cerca de la mitad de los mesocarnívoros del mundo están en una situación donde sus poblaciones van en decremento. Esto de acuerdo a las valoraciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y por otro lado, también tenemos un porcentaje relativamente grande, 20%, en donde ni siquiera sabemos cómo están sus poblaciones. Entonces, los mesocarnívoros son igualmente vulnerables, quizá en una proporción menor que los grandes carnívoros, pero tenemos también una porción importante, considerando que son muchas más especies, de las cuales no tenemos ni idea de cómo están sus poblaciones. Entonces el estatus poblacional, considerando estas dos cosas de los mesocarnívoros, tampoco es muy alentador y desafortunadamente no tienen la atención que tienen los grandes carnívoros en términos de invertir en sus estudios y generando los datos, como pasa con los grandes carnívoros. No son tan carismáticos, no son tan sexys para conseguir dinero, para venir en una plática, decir pues, el jaguar o decir el oso, o este tipo de cosas que llaman mucho la atención. O los mesocarnívoros, cuando uno quiere hablar del zorrillo o del cuatí, pues como que está padre, bonito, pero no llama tanto la atención, ¿no? Sin embargo, son interesantes. Bueno, en el caso particular de México, pues la situación se repite, ¿no? También tenemos cerca del 85% de los carnívoros terrestres en esta categoría de mesocarnívoros y la situación poblacional para estos animales, con los mismos datos de la IUCN, para solo los mesocarnívoros presentes en México, pues ya lo ven ustedes, más de la mitad están en una situación con poblaciones en decremento, ¿no? Y esos mesocarnívoros presentes en México, a nivel de especie, hay que recordar que muchas de estas tienen rangos más grandes que solo México, muchos se consideran en ese sentido libres de riesgos poblacionales. Sin embargo, cuando vemos esto en la norma oficial mexicana, donde se tiene más información local, pues hay una gran cantidad de estos mesocarnívoros presentes en el país que están en alguna categoría de vulnerabilidad o que subespecies de la especie están en categoría de vulnerabilidad, pero algunas de esas subespecies de esa especie pues son exclusivas de México. Entonces hay una porción importante de los mesocarnívoros presentes en nuestro país que están en un riesgo importante y en algunos casos no tenemos las herramientas, la información necesaria para poder definir correctamente su estatus de conservación, ¿no? Y para la gran mayoría de estos mesocarnívoros en México se citan como digamos, las principales
riesgos o las principales amenazas, este asunto de la caza y el trampleo de los individuos, y también las actividades agrícolas y pecuarias que directamente están afectando los hábitats de estos animales al pues ir reduciendo la disponibilidad para estos animales. Este asunto de la caza está ligada también con pues una situación cultural en el país, en donde la mayor parte de las poblaciones rurales, muchos de estos mesocarnívoros, igual que otros animales de otros grupos, pero en el caso de los mesocarnívoros, tienen un valor cultural importante y tienen un consumo para muchas de estas poblaciones. Y además empiezan a entrar en conflicto con muchas de estas poblaciones humanas porque depredan las aves de corral o porque afectan los cultivos. Y eso también les lleva a, en ciertos contextos, pues estar buscando cazar a estos animales, ¿no? Eso lleva a que las poblaciones pues, sufran afectaciones de las cuales todavía no tenemos muy claro para muchas de estas especies pues, qué tan grave puede ser esa afectación para sus poblaciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con estos mesocarnívoros? Muchos foros, muchas publicaciones, muchos autores en diferentes contextos han señalado que justamente el conocimiento de las cosas más básicas de los mesocarnívoros es insuficiente. A pesar de, esta es una cita textual de un artículo del Dr. Servín, publicado en Teria, a pesar de que los mamíferos carnívoros son un grupo ecológicamente importante, en México se sabe poco sobre sus requerimientos ecológicos a un nivel regional, ¿no? Y actualmente la mayoría de los mesocarnívoros no tenemos datos poblacionales o distribución real que permitan evaluar adecuadamente su riesgo. Esto lo decía el doctor Servín en 2013, González Maya, que hace una valoración del cambio de estatus en los mesocarnívoros a nivel mundial en un par de fechas de 2008 a 2015, pues termina diciéndonos que nuestro nivel de conocimiento sobre estas especies es deficiente todavía y hay un agravamiento general del estatus de conservación en este grupo. En el 2020, muy recientemente, en esta editorial de Canadian Wildlife Biology and Management, este autor Brooks titula la editorial "Necesitamos más investigación sobre los mesocarnívoros", ¿no? Y en una publicación relativamente reciente que compila muchos datos sobre carnívoros medianos o pequeños del mundo, estos autores, Dolin y San, que son los Dolin, San y coautores, que son los editores, pues justamente nos dicen esto, ¿no? Que hay necesidad de priorizar más estudios sobre los mesocarnívoros y de invertir en investigación de ellos, particularmente de aquellas que están pues, más amenazadas, ¿no? Entonces, pues esto nomás como bueno, en este plan de acción para la conservación de pequeños felinos, pues por ejemplo en el caso de los pequeños felinos en particular nos dicen a la fecha, no se cuenta, 2018, a la fecha no se cuenta con un censo que permite identificar qué pasa con el ocelote en el país. No hay estimaciones de densidad para el tigrillo, o no hay suficientes estimaciones. Hay pocos estudios sobre la abundancia de jaguar, ¿no? Entonces, por todos lados nos están diciendo los diferentes autores que es un grupo poco estudiado y del cual necesitamos más información para poder justamente evaluar adecuadamente el estatus de su conservación en México en particular y en el mundo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sabemos relativamente bien de ellos? A partir del uso más extendido del fototrampeo, hemos incrementado muchísimo el nivel de conocimiento de algunas cosas en particular, porque el fototrampeo pues, nos permite hacer muchas cosas vinculadas con esto, ¿no? Por ejemplo, temas de riqueza y composición de las comunidades, pues a partir de que tenemos las cámaras podemos sacar muy rápidamente esa información para muchas localidades. Los pósters que se han presentado aquí, muchos tienen que ver con esa información, ¿no? Y se ha generado de esa manera. De distribución, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo y la literatura reciente para el país está llena de nuevo registro para tal especie, nueva localidad de ubicación para tal especie, porque justamente la evidencia fotográfica del fototrampeo nos permite decir si está presente en este lugar, ¿no? Y a partir de esa información del fototrampeo, en ciertos contextos, dependiendo del diseño de muestreo, pues podemos llegar a generar algunas cosas adicionales, como puede ser patrones de actividad, analizar esa información, tenemos suficientes datos, abundancia, por lo menos en términos de un índice de captura, y en algunos casos se puede extrapolar esto con análisis correspondientes a temas de densidad y del tamaño poblacional, y analizar algunas otras cosas de las interacciones de estas especies con el entorno o
con otras especies, ¿no? Que tienen que ver con este asunto de la coexistencia a partir de la segregación del nicho temporal, particularmente porque es la información que más fácilmente se consigue con las fototrampas. El tema espacial está un poco más limitado y el trófico, pues con las cámaras no hay modo, ¿no? Salvo que tengan municiones muy específicas sobre una planta o alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero es más complicado. Ahora, ¿qué no sabemos? Suficientemente lejos. La lista es mucho más grande, desafortunadamente. La diapositiva está fea, pero está fea porque la situación está fea, ¿no? Entonces, por ejemplo, de áreas de actividad tenemos muy poca información y para muy pocas localidades. Las áreas de actividad son muy plásticas, dependen mucho de las condiciones particulares de una localidad en términos de su disposición de alimento, etc. Entonces, tenemos muy poquitas ubicaciones donde tenemos áreas de actividad. De la dieta tenemos relativamente poca información y muy poca sobre su variación geográfica. La dieta nos permite además hacer muchas más cosas una vez que se pueda compilar toda esta información y que se vayan haciendo las conexiones necesarias, porque nos permite estimar mucho de su papel ecológico. En el caso de los mesocarnívoros, que tienen una dieta más diversa, tienen un papel muy relevante, pero no sabemos qué tan relevante ni qué tanto pueden estar contribuyendo a, por ejemplo, fenómenos de restauración de la vegetación o mantener la estructura de la vegetación con la dispersión de semillas. No sabemos cuál es el papel específico que pueden tener en esto, ¿no? Y desde luego la regulación de poblaciones presas pequeñas que consumen, pues tampoco tenemos mucha información, en parte porque no conocemos qué están comiendo a detalle y en parte porque tampoco sabemos muy bien el estado de esas poblaciones de presas y la variación en torno a esto, ¿no? Entonces nos falta por ahí. De segregación espacial y trófica va empezando a haber más estudios de esto, pero todavía es insuficiente. Comportamiento y conducta hay muy poquitos, hay una revisión reciente que salió sobre eso y hay muy poca información. Genética poblacional va aumentando bastante. Aquí tenemos uno de los especialistas, a Jorge, que ha trabajado mucho con esto también, para muchas especies, pero todavía es insuficiente el nivel de conocimiento. Y estos estudios, por ejemplo, nos han llevado a esta pues, explosión de nuevas especies, que también en el caso de los mesocarnívoros ha ocurrido, ¿no? Que de vez en cuando salen artículos en donde lo que consideramos que era una especie, de repente ya son 4, porque la genética nos está indicando que hay esas divergencias. Pasó recientemente con los espilogales en el país y así ha pasado con otros grupos, ¿no? Y en Mesoamérica pasó, en Sudamérica pasó, por ejemplo, con Azuela, etc. Entonces, estos estudios nos van a ayudar también a conocer mejor la diversidad e identificar estos, pues, como espacios de evolución peculiar, ¿no? Para estos animales. Tendencias poblacionales, sería importantísimo tener esta información. Tenemos muy pocos estudios que tengan un corte longitudinal en el tiempo que nos permitan darle seguimiento a las poblaciones. Por ejemplo, en las sumas se supone que parte de lo que se hace pues, es dar un seguimiento poblacional, pero las sumas operan bajo una lógica distinta y mucha de la información que está en las sumas es pues, muy difícil de accesar, ¿no? Aquí tenemos una de las investigadoras que estuvo encargada de la evaluación del funcionamiento de las sumas y corrígeme si me equivoco, Sonia, pero esa información es muy difícil de conseguir y en muchos de los casos pues no la tenemos a la mano como para decir estas poblaciones van bien o estas poblaciones ya van para el hoyo, ¿no? No sabemos cómo está pasando eso, ¿no? De valoración y uso de percepciones, como está ligado justamente con esto que le mencionaba hace un momento, de cuáles son las causas principales de amenaza para las especies, hay muy poco trabajo. La etnobiología ha trabajado con otro tipo de cosas, pero en el caso específico de los mesocarnívoros generalmente es una cosa más de corte descriptivo y consumen o no consumen, pero hay muy poco cuáles son, por ejemplo, las tasas de aprovechamiento en diferentes lugares de algunas de las especies. Pues eso falta hacer. Y este tema de los conflictos también es algo que empieza a trabajarse mucho más, pero generalmente está enfocado en los grandes carnívoros, porque pues, son más impactantes económica, socialmente, en términos de los conflictos con las poblaciones humanas, pero los mesocarnívoros afectan a los cultivos en prácticamente todo el país, y hay algunos en particular que son identificados por casi todas las poblaciones en el país como los villanos principales en el daño, por ejemplo, al maíz, como puede ser el caso del mapache o del cuatí, y hay poca información sobre esto y poca información para tratar de definir cómo contrarrestar estos conflictos y transitar hacia un escenario más de coexistencia con ellos. Sobre enfermedades y parásitos, pues es algo que también empieza a ser cada vez más fácil de poder trabajar, y hay muchos más especialistas en el país. Lo mencionaba
Enrique Martínez Meyer en su charla del conversatorio, mencionó que es uno de los temas que se visionan a futuro como para desarrollarse, pero es muy importante. Tenemos el caso muy reciente de la pandemia, que estuvo vinculada de alguna manera con este asunto de la interacción de fauna silvestre, y pues nos falta mucha información sobre eso, sobre cuál es la prevalencia de estos patógenos en estos animales, y tener esa información va a ser muy útil también para temas de conservación de los propios mesocarnívoros y de la interacción con las personas, ¿no? La doctora Eli mencionaba los entornos urbanos, pues eventualmente lo están haciendo, lo están logrando a través de una serie de pautas conductuales y de una serie de adaptaciones a sus necesidades, y conocer eso nos va a ayudar mucho también para poder entender cómo en escenarios silvestres pues muchas de las poblaciones de mesocarnívoros pudieran estar enfrentando y resolviendo la disminución de sus hábitats, ¿no? Ahora, todo eso requiere mucho esfuerzo humano, requiere dinero en muchos casos en cantidades importantes, como es el caso de la compra del equipo de fototrampeo, de radiotelemetría o de los equipos más sofisticados y modernos de radiotelemetría, que incluyen los GPS y otro tipo de aditamentos, los drones que mencionaba Enrique también en su charla. Todo eso cuesta bastante, entonces es una restricción importante. Hay que en algún momento encontrar alternativas de cómo transitar a conseguir ese tipo de fondos, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, en el asunto de la valoración o de los conflictos, pues requiere meterse en terrenos que normalmente no son terrenos de los biólogos, ¿no? Más en el trabajo social, interactuar con otras disciplinas, que no suele ser fácil. Y el trabajo con las comunidades a cierto nivel es muy fácil, pero ya cuando se trata de averiguar cosas de este tipo, pues si uno no tiene la experiencia, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces hay que tener esa cercanía con gente que tenga experiencia en esas disciplinas, como pasa en el caso de la sanidad vegetal, de la sanidad animal, en donde necesitamos la compañía cercana de los veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, esto sería a grosso modo, desde mi perspectiva personal, pues, qué tanto nos está faltando y por dónde podríamos estar encontrando pues, huecos que tenemos que llenar, ¿no? Desde luego, el asunto de las sumas a mí me parece que es súper importante. En algún momento tendríamos que encontrar la manera de sí poder estar evaluando bien qué está pasando con las sumas, si están contribuyendo o no efectivamente bajo el modelo que se origina a la conservación de la diversidad biológica, y cuál es el peso potencial que puede tener la conservación de los mesocarnívoros, no solamente dentro de las áreas naturales protegidas, donde ya sabemos que hay cosas que están funcionando y cosas que no están funcionando, pero específicamente en el caso de las sumas, porque además allá hay aprovechamiento y ahí podemos obtener información desde el punto de vista de tendencias poblacionales, ¿no? Faltan programas de investigación que estén enfocados directamente a los mesocarnívoros, hay muy poco sobre ellos para eso, y síntesis de lo que sí tenemos. Eso también es algo que ayuda muchísimo. Pues ahí tenemos información, pero no hemos hecho el trabajo de sintetizar. Aquí solamente les pongo 3 síntesis recientes, una sobre estudios etológicos, sobre percepción y uso de los mamíferos, y sobre Mefiti en particular para el caso de América, en donde se compila muy buena parte de la información que se conoce, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, así como sugerencias, dudas, a ver si la AMAC está por ahí en el de poder. Los permisos de colecta cada vez se complican más. Es una pesadilla burocrática y cada vez se tardan más. La última vez que tramité mis permisos de colecta, invertí 4 meses de espera en idas y venidas para que me dieran los permisos. Y duran 1 año. Entonces, al término de todo ese rollo, ya estoy otra vez tratando de conseguir los permisos, ¿no? Anteriormente había unas licencias que tenían una duración mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se podría presionar como AMAC para que esa gestión pues fuera más expedita o más atropellada? Si no tienes el permiso, te metes en un lío si estás colectando. Entonces hay que atender ese asunto. En el caso del equipo, en muchas instituciones la compra consolidada de equipo ayuda mucho, pero en el caso de radiotelemetría o de cámaras y demás, pues no sé qué tanto se puede hacer. Pues no sé, aquí hay 4, 5, 6, 7 personas que tienen algo de recursos, pero no le alcanza para comprar muchas. Entonces en conjunto compremos cámaras y nos pueden salir mucho más económicas si se hace una compra consolidada, incluso hasta con la gestión de la MAC pudiera resultar pues, más fácil conseguir el equipo de manera más económica. No, son nada más sugerencias y ideas, ¿no? Y este asunto de los proyectos multiautores.
Por ejemplo, tenemos el caso relativamente reciente de Sonosops, donde hubo una compilación de toda la información de ecolocación de murciélagos para el país y se llegó a tener una gran base de datos colectiva, toda la gente que está trabajando eso en el país, que va a tener un potencial impresionante de impulsar la investigación. Para muchas de estas cosas, la información que nos falta, compilar toda esa información que está existente en el país ayudaría mucho. Pero pues está este tema de la multiautoría. A mí, francamente, no me importa mucho qué nombre le pongan al autor principal o quién va a ser el correspondiente, pero si sale la información está padrísimo, porque finalmente es algo que le va a servir a todo el mundo. Entonces, son algunas ideas, ¿no? Nada más. Bueno, y ya pasando esta primera parte de la charla, pues más bien ya les voy a platicar, por así ya me meto más en terreno más cerquita, platicarles un poquito de algunas cosas en donde he estado a lo largo de todos estos años trabajando con mesocarnívoros en particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la tesis de Danelli, esta chica que está aquí, que ahora está haciendo su doctorado, Danelli Solalinde, la tesis de maestría, evaluamos en el campus de la UAM este asunto de la territorialidad, siguiendo una serie de hipótesis que están en la literatura respecto a qué tipo de territorialidad podría tener. En el caso de muchos de los carnívoros, la territorialidad se presenta a veces sí y a veces no. En el caso de los ariscos, pues, en general no se asume que son territoriales, salvo en escenarios en donde los recursos empiezan a estar muy limitados, como es el caso de esta interacción urbano-rural. Y lo que evaluamos fue justamente si estaban teniendo esta conducta territorial. Seguimos pues con las actividades clásicas de cualquier biólogo, colectamos un montón de cacas, pero además después nos dedicamos a decorar las cacas. Les ofrecimos fruta con cuentitas de Shakira de color para que las caquitas estuvieran más lindas y cuando las encontrábamos pues, por lo menos estuvieran bonitas, y con eso pudimos determinar quién había hecho qué caca, en dónde la había depositado, y eso nos permitió determinar pues qué tipo de hipótesis correspondía a la estrategia de territorialidad de los basarizos. Además colectamos muestras, determinamos la dieta, etc. Entonces hicimos un montón de cosas con ella, y una de las cosas que encontramos es que los taconistas en la ciudad, al menos en esa zona donde trabajamos, empaquetan sus áreas de actividad para poder, cada vez están como a los codazos con los pocos recursos que hay disponibles, y además están marcando las áreas núcleo de sus territorios, que es lo que están marcando. Porque de por sí hay pocos recursos, en las áreas núcleo dicen, pues hazte para un lado porque no cabemos, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos por ahí. Ahí un dibujito que hizo mi madre. Oye, me fui muy adelante. Un dibujito que hizo mi madre. Vale, publicidad mi madre. Bueno, luego, en Sierra de Huautla, casi desde que yo llegué, terminando mi doctorado al Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma de Estados Morelos, empecé a trabajar en la Sierra de Huautla, porque está perfectamente indicada con el trabajo de este centro, ¿no? Y pues el trabajo en el campo es lo que más disfruto yo. Me encanta estar metido en el campo. Ya la parte como de escribir los artículos y todo, eso ya es un poco más tedioso, ya no me gusta tanto, ¿no? Pero la parte de estar en el campo lo disfruto muchísimo. Entonces, pues para mí trabajar en este lugar ha sido fantástico. Ha sido, cada que salgo al campo, una experiencia que se disfruta, encontrar todo lo que está ahí, descubrir las cosas que uno va viendo ahí, no solamente de mesocarnívoros, sino otro montón de cosas. Por ejemplo, pues, es un sitio, toda selva seca es súper contrastante, secas es completamente distinta que lluvias, tenemos elementos como por ejemplo cactáceas, también tenemos los agaves que están ahí metidos, que de repente uno no pensaría en una selva encontrarse este tipo de cosas y no se las encuentra. Y todo eso genera un montón de estrategias y de adaptaciones importantes, muy interesantes, en la biota que está presente en estos lugares. En el caso de los mesocarnívoros, pues también tienen una serie de estrategias para vivir en este tipo de ambientes, y es parte de lo que hemos estado estudiando. También, pues efectivamente usamos fototrapeo. Ahora ya tenemos una base de datos gigante que tiene más de 60.000 registros fotográficos, en donde tenemos información de montones de animales que van saliendo en las cámaras, pero particularmente en el caso de los mesocarnívoros tenemos muchos registros y estamos aprovechando mucha de esa información para generar distintas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del bicho que domina la comunidad de mesocarnívoros allí numéricamente
es el tejón, seguido de la zorra gris y después hay otros, ¿no? Pero en el caso particular de los felinos, el felino más abundante, por mucho, de todos los que están presentes en Sierra de Huautla, es el tigrillo. Y pues nos metimos a estudiar justamente este asunto del tigrillo. Este es el trabajo de la tesis de doctorado de Florieri Castro Campos. Es una codirección con el doctor Chávez, ella está estudiando su doctorado en la UAM. Y justamente nos enfocamos a hacer un estudio ad hoc en términos del diseño para el tigrillo, para poder justamente generar la información necesaria en términos de población y qué está pasando con el tigrillo a lo largo de varios años en esta localidad. Puedo decirles, presumiendo, que tenemos una población de tigrillo muy abundante. Es una población reproductiva, probablemente es una de las poblaciones más abundantes de tigrillo por lo menos en el centro del país. Pues hay mucha información que se está empezando a generar, más o menos eso fue lo que se hizo. Ya se tiene información sobre los patrones de actividad, la ocupación en términos de la proporción de cámaras en las cuales se está registrando es muy alta para este tipo de especies. Se tiene ya una identificación de por lo menos 34 individuos que son residentes, varios de ellos tienen residencia prolongada en el lugar, tenemos información reproductiva, el tema de las estimaciones poblacionales es algo que está en proceso todavía, y lo mismo el análisis y selección de alta que está trabajando Florieri, ¿no? Esperemos que se pueda lograr relativamente pronto. Hay una imagen de un dibujo de Juan Carlos Martínez, que es gran dibujante, y bueno, ya lo pueden ver ustedes ahí en su puesto de cuadro negro, aprovechando su camiseta, por favor. Bueno, justamente Juan Carlos está haciendo su tesis, no solamente se dedica al business, sino también está haciendo su tesis de maestría, y pues se metió a chambear con los zorrillos, escogió el tema apestoso de los zorrillos. Ahí va generando la información, también está en proceso de poder llegar a titularse. Por lo pronto lo que tenemos es patrones de actividad también. Vean ustedes la cantidad de registros, tenemos más de 200 registros para 2 de las especies, cerca de 100 para el más chiquito de los zorrillos, están por todos lados, y el proceso que falta de análisis es justamente el tema para tratar de evaluar justamente un montón de cosas de cómo estaban cambiando los grupos, porque la respuesta es exclusiva de cada especie, no todas responden de la misma manera, hay algunos que les va muy bien, hay otros que les va muy mal. Entonces, básicamente fue lo que quisimos explorar. No les voy a dar toda la información de ese proyecto, solamente lo que se ve en términos rápidos de los registros para mesocarnívoros, por ejemplo. Aquí lo que ustedes pueden ver es la barra azul, bueno, rosita o moradita, pues, esta de aquí, representa la cantidad de registros de mesocarnívoros de los de mesocarnívoros domésticos, y desde luego aumenta de manera muy importante el de vacas y demás cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, en este capítulo comandado por la doctora Mariana Munguía y otros coautores, donde se exploró con información de fototrampeos a nivel de todo el país qué pasaba inicialmente para bosques tropicales lluviosos y para bosques templados en términos de la cantidad proporcional de animales evaluado a partir de fototrampeo, inferido a partir del número de registros independientes por día, y qué pasaba en términos de biomasa. Y básicamente lo que vemos es que el patrón es pues, muy llamativo. Esto que ustedes ven aquí es fauna silvestre, y esto que está en azul es la fauna doméstica, ¿no? En los tres ambientes, desde el punto de vista de la biomasa, domina de manera brutal la biomasa de animales domésticos. Numéricamente no es tan contrastante el asunto, ¿no? Y esto pues, lo referimos de nuevo al caso específico de Sierra de Huautla, y ven ustedes lo que pasa. Y acá tenemos este contraste específicamente para los mesocarnívoros y los mesodepredadores. Entonces, nuevamente, lo que está pasando con la transformación de los ambientes es que estamos pues haciendo que estos ambientes sean dominados numérica y sobre todo en términos del secuestro de energía que está ocurriendo en estos ambientes por fauna doméstica. ¿Qué consecuencias puede tener eso para los mesocarnívoros? Está por verse, porque los mesocarnívoros,
a pesar de que en ciertos contextos se puede argumentar que pudieran tomar un papel equivalente al de los grandes carnívoros, pues realmente no tienen la capacidad real de estar controlando este tipo de cambios, ¿no? Y son más afectados por este tipo de cambios. Entonces, bueno, eso se los dejo nada más de reflexión, porque pues, está bien fea la cosa. Bueno, y con este asunto de las percepciones, en la tesis doctoral de Víctor Hugo, justamente exploramos, por un lado, qué pasaba con el escenario de los conflictos con fauna silvestre. Hay una gran cantidad de conflictos con mesocarnívoros, donde básicamente está pasando el mesoconflicto porque afectan aves de corral y porque están afectando cultivos, y hay pocos estudios sobre ese tema. Por ejemplo, esa es una nota de estas que salen a veces en los diarios: plaga de mapaches está acabando con el maíz en Cosulapa, en algún lugar ahí en Veracruz, ¿no? Pero bueno, lo está haciendo, ¿no? Finalmente. Ahora, nos metimos en la tesis de este muchacho a evaluar justamente en Sierra de Huautla qué pasa con el daño que están ocasionando. No voy a explayarme demasiado en esto, pero básicamente es el daño que perciben es muy grande porque están afectando aquello de lo que viven, ¿no? Pero cuando ya se cuantifica ese daño, lo que vimos en el caso de 3 ejidos, 30 campos de cultivo, es que ese daño no es tan grande. Estamos hablando de relativamente poco, 1.65 y 6.44% de las plantas y las mazorcas respectivamente. Entonces no es tanto el daño, pero se percibe como un daño muy grande porque digo eso, ¿no? Y además están atribuyéndole más daño del que está causando a los mesocarnívoros cuando una proporción muy grande de ese daño está causada por viento. Entonces no están identificando bien qué está pasando ahí con el viento, y además tienen sus preferencias. Aunque el venado es un animal que está causando una porción importante del poco daño al maíz, pues lo quieren más, entonces no le echan tanto la culpa, pero el cuatí es el villano de la película al que le echan más culpa. Pero ven ustedes los datos: en el caso de las mazorcas, el 34% del poco daño de las mazorcas fue por venado y 27% de tejón, y en el caso de las plantas casi todo fue por viento, y sí, el tejón fue el segundo más importante. Y además encontramos que esto estaba en función de la ubicación de las parcelas, y mucho de lo que vimos fue justamente que aquellas parcelas que están más alejadas de los pueblos, más alejadas de ríos y arroyos, y particularmente más cercanas a la vegetación, por tanto también más alejadas de los poblados, estaban siendo las más afectadas. Para el caso de los tejones en particular, sobre todo las que están pegaditas a la vegetación, y para el caso del venado, sobre todo aquellas que están lejanas a los poblados. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque los animales se van a meter a comer el maíz en donde haya menos riesgo de que le vayan a pegar un plomazo al animal, ¿no? Pero eso nos lleva a poder sugerir a la gente: oye, pues si vas a poner tu cultivo en esa zona, tratemos de hacer algo concretamente en ese cultivo para que no tengas tanto daño o se minimice el daño que tengas, y en otros lugares ese daño no va a ser tan grande, ¿no? Bueno, luego, pues ahora, brevemente, la tesis de doctorado de César Rodríguez, ¿no? César Rodríguez básicamente se enfocó a estudiar 2 mesocarnívoros en un bosque templado. Es una codirección con el doctor Jorge Servín. Sacó un trabajo espectacular, una cantidad de resultados muy impresionantes, y básicamente está enfocado todo su trabajo a evaluar la segregación espacial, trófica y temporal de estos 2 mesocarnívoros que son muy abundantes en todo el país, muy abundantes en la Michilía, y con ello estaba tratando de evaluar justamente cuáles eran las posibles arreglos en estos 3 ejes del nicho que permitían la coexistencia de estos animales. La cantidad de información que sacó César, créanme que es muy grande, tiene poco precedente en el país, y eso llevó a que salieran un montón de publicaciones, y además está, pues genera los datos de área de actividad, los datos de dieta en mucho detalle, los datos de movimiento de los animales, y además está evaluando
ahora, en un trabajo que está sometido, que esperemos que eventualmente se pueda aceptar, está evaluando con una metodología relativamente nueva, que se ha aplicado muy poco para carnívoros, todas las variables al mismo tiempo. La metodología que está utilizando César tiene esa ventaja que permite evaluar un conjunto de variables que son muy dispares en términos de su tipo de variable, pero con este análisis multidimensional se puede estar evaluando eso. Ya encontramos unas cosas bien lindas con eso, ese trabajo está por salir, pero es una alternativa para poder evaluar este tipo de información de manera conjunta y nos permite de alguna manera ver pues, cuáles son las posibilidades de coexistencia a través de estas sutiles separaciones en estas tres dimensiones del bicho. Bueno, ya después de eso, aunque ya casi no tengo tiempo, aunque empecé un poco tarde, ¿no? O no tanto que... No. Bueno, otra de mis grandes áreas de trabajo ha sido Cozumel. Y no crean que porque Cozumel es el paraíso y voy a estar allá chambeando, ¿no? Fue una cosa meramente circunstancial, como mi tesis doctoral fue con cuatí, y en Cozumel hay un cuatí que es endémico, yo insisto que es cuatí endémico, no solo especie endémica, aunque la información para probarlo todavía nos falta, pero ya estamos en ese camino. Pues por ahí traté de entrar, y tuve la fortuna de conocer a un gran amigo y a un buen investigador, un gran investigador, el doctor Alfredo Cuarón, que por ahí siendo el doctor Serio seguramente lo conocerá por el tema de los primates, también ha trabajado con los monos. En Cozumel no ha trabajado con monos porque no los tenemos todavía, pero otras lo voy a platicar porque lo del todavía. Bueno, entonces, por eso entré a chambear ahí. Y nuevamente pues tenemos este escenario, ¿no? Donde está bien padre trabajar en un sitio tan bonito. Tenemos la norma para todos los estudiantes que van allá, en donde durante su tesis no pueden ir a la playa, solamente tienen que estar trabajando en la selva, desde lejos también el mar Caribe, pero se la pasan muy bien de todas maneras. Y bueno, ahí también hemos hecho un montón de cosas que tienen que ver con la conservación de estos bichos. No les voy a aburrir con tantas cosas y además no tengo tiempo. Esto es una imagen nada más que muestra todos los puntos de trabajo que hemos tenido en la isla. O sea, prácticamente hemos cubierto toda la isla con trampeos de distintos tipos, con fototrampas, recorridos en carretera, recorridos a pata, etcétera, ¿no? Para trabajar con estas dos especies, sobre todo. Ahí les muestro datos que tienen que ver con las cantidades de individuos que se han capturado con diferentes esfuerzos. Esta tabla muestra los datos numéricos de la cantidad de esfuerzos de diferentes tipos en diferentes fechas, no importa los datos, pero ven aquí la cantidad de individuos que se fueron capturando en diferentes momentos de este bicho, que es el mapache endémico, uno de los dos carnívoros endémicos que sí están reconocidos para el país, ¿no? Eso carnívoro. Y para el caso del bisote de Cozumel, los números son mucho menores, con los mismos esfuerzos las capturas son mucho menores. Así nada más de entrada, eso sugeriría que el tamaño de las poblaciones es mucho menor, y efectivamente hay información que lo apoya, ¿no? En el caso de particularmente Nasua nelsoni, está este asunto donde me lo degradaron a subespecie a partir de un análisis de cráneos que tenía una muestra insuficiente para el caso de los bichos de ahí. Eran 5 cráneos contra 60 de Nasua nasua, 70 de Nasua narica, y en el análisis pues no hay la robustez necesaria desde mi personal punto de vista para poder decir con contundencia pues, es una subespecie. Pero nos lo degradaron, lo aceptaron así, y a partir de entonces lo hemos traído de esa manera considerado, a pesar de que pues, yo insisto que tenemos que trabajar para y si no se puede demostrar, pues de todas maneras es un grupo que merece estudiarse de manera particular y conservarse de manera particular. Bueno, algo dice, ¿me apagaron o no? Ya corta. Es un poco radical. Bueno, esto fue la tesis también de César, pero la tesis de maestría, que casualmente también ganó el premio a la mejor tesis. La tesis de doctorado ganó el segundo lugar. Entonces, ahí hay una constante, que la constante por supuesto es César, no yo, César, y con César se clavó en estudiar esto. Y toda esta información que generó para esta especie, a pesar de que sabemos desde hace mucho tiempo, prácticamente de 1900, que es una especie
endémica, hasta que la degradaron a su especie, pero de todas maneras endémica de México, no se tenía esa información, y César generó esa información, aspectos de dieta, uso de hábitat, patrones de actividad, etc. Y además lo conectó con una propuesta concreta de conservación. Salieron todas estas cosas, acaba de salir recientemente, que tiene que ver con el caso de la dieta, información no conocida previamente para este bicho. Luego está la tesis de maestría de Sofi Lara, que también creo que anda por ahí, que también fue una tesis súper linda, pero ella se enfocó en mapache pigmeo y empezó a generar esta información acerca de área de actividad, patrones de actividad, trabajando con los bichos ahí con radiotelemetría y una estimación poblacional que actualizó la información poblacional que se tenía hace una década. Y ahora en su tesis doctoral, que es la que está haciendo ahora, bueno, esto salió de su tesis recientemente también, de su tesis de maestría, donde está publicada la información del ámbito hogareño y una serie de cosas ahí que tienen que ver con aspectos de biología espacial. Y ahora está trabajando su tesis doctoral en una codirección con el doctor Alberto González, aquí presente, y pues estamos muy contentos porque el trabajo que está haciendo Sofi también está súper lindo. Ahora acaba de publicar justamente información de la dieta, que es parte de la información que sacó en su doctorado, que tampoco se tenía para este bicho con ese detalle, en donde además está reportando nuevos ítems alimentarios que no se habían identificado previamente para este animal. Y esto pues, nos ayuda mucho para entender, y no solamente hizo eso, sino también exploró la disponibilidad de los recursos y cómo puede estar afectando, ¿no?, la variación espacial de los bichos en Cozumel, que están muy concentrados en la zona de manglares, y que puede estar pasando con la disponibilidad de recursos y por lo tanto con la población. Es una población que no tiene más de 1000 individuos. Las estimaciones nos hablan de una cifra así. Es una de las pocas especies que a nivel mundial de mesocarnívoros está clasificada como críticamente amenazada, ¿no? Y esa información que generamos sirvió para esa valoración. Este trabajo está sometido, donde estamos evaluando justamente los patrones de coexistencia de los carnívoros endémicos de Cozumel con otros bichos. Sí, ya casi estoy terminando. Rápido aquí les comento, la martucha la describieron aquí Miguel Martínez, Javier Sosa y Enrique Martínez. Miguel Martínez desafortunadamente, gran amigo, falleció, pero Enrique y Javier también estaban parte en esa publicación. Encontraron un cráneo y dijeron, bueno, pues aquí está presente, pero no sabemos muy bien qué está pasando con la martucha. No hay evidencia histórica de la presencia de la martucha, y ahora sabemos que está por todos lados la martucha. Entonces estamos casi seguros de que la martucha es una especie introducida en Cozumel, que ahora ya está instaladísima en Cozumel, que tiene en ese contexto cierta ventaja desde el punto de vista de conservación, porque es más frugívora que depredadora de otros animales. Entonces a lo mejor no es tan grave, pero hay que ver qué está pasando. Y asunto con el tigrillo. El tigrillo es especie amenazada de mesocarnívoro, pero no estaba presente en Cozumel. Y fue introducido a Cozumel, no sabemos exactamente la fecha de la introducción, pero también no hay nada de información histórica, y ahora está por todos lados. Entonces hemos llamado a esto que es una paradoja de conservación. Porque ¿qué vamos a hacer con una especie que está amenazada en un sitio donde no estaba presente y que es un depredador que puede acabar con un montón de cosas como los ratones endémicos de Cozumel eventualmente? Entonces estamos en el proceso de estudiar eso. Ahora estamos estudiando parte de esto con la tesis de esta chica, Giovanna Villalobos, que va a trabajar con el tigrillo. Ya está en el campo, están allá sufriendo el huracán, pero va a trabajar con eso. Tuvo la oportunidad de conseguir un apoyo de la Rufor. No sabía yo el tema de que a través de la MAT se podía manejar, pero bueno, ya lo vamos a manejar a través de una asociación civil, porque justamente es menos engorrosa la burocracia para administrar esos recursos, ¿no? Y bueno, todo eso ha cristalizado en impulsar estrategias para su conservación a través de diferentes alternativas o de diferentes canales. Hemos trabajado para evaluar el estado de la conservación, hemos propuesto zonas de conexión, nos hemos metido, y sobre todo Alfredo es el que ha hecho muy buena parte de todo ese trabajo de gestión para incidir en el POET, en el Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel, consulta y asesoría para el establecimiento de áreas naturales protegidas, participación con la información y en revisar y todos los planes de manejo,
proponer las áreas naturales protegidas, incidir en campañas con el municipio para que se le dé reconocimiento a estas especies. Han hecho botargas en donde sale el cuatí, botarga del doctor sí, pero cuatí, ahí a promover que se conserve, o el mapachito en el carnaval. Ya hay gente que se disfraza de mapachito y les hemos dado impulso a ese tipo de cosas para que justo incorporen a su identidad estas dos especies que son pues, endémicas y muy importantes para ellos. Bueno, y esto me lo voy a saltar el tema, bueno, rapidísimo, 2 minutos adicionales, pero rapidísimo. Este tema de la liberación del mesodepredador, del mesocarnívoro, quizás es lo que más se conoce, al menos me suena, en torno a los mesocarnívoros. Sin embargo, no es tan simple el concepto. O sea, básicamente es un tema en donde se supone que al faltar los grandes carnívoros que potencialmente controlan la población de mesodepredadores por depredación o por competencia, estos mesocarnívoros tienen la posibilidad de crecer en términos poblacionales. Pero eso no necesariamente ocurre siempre, ni en todos lados, ni tan fácilmente, porque depende mucho, es muy contexto dependiente de la conformación de las comunidades de carnívoros y de cómo están ocurriendo estas regulaciones de arriba para abajo o eventualmente de abajo para arriba. No voy a ahondar mucho más en eso porque no me da tiempo, pero básicamente pues, vean este tipo de cosas. Se supone que cuando no están presentes, pues todo eso que está tachado empieza a fallar y eso tiene implicaciones potencialmente sobre lo que puede ocurrir con la vegetación. Sin embargo, este tema, a pesar de que se supone que es un tema muy conocido, en realidad es muy poco estudiado, porque es un tema muy complejo. Entonces, estudiar este tema, según muchos de los que han revisado el tema recientemente, pues no es nada más como decir, ya no está el carnívoro y aumentaron los mesocarnívoros. Hay que hacerlo a partir de diseños experimentales y hay que tratar de probar esta causalidad para poder decir si está ocurriendo, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero hay que acercarnos a eso, con estudios que involucren esa complejidad del diseño y que nos permitan entender si efectivamente, una vez que están ausentes los grandes carnívoros, esos mesocarnívoros cambian en términos poblacionales y eventualmente pueden cambiar sus roles o el impacto de sus roles cambiar, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo que analizaron estos autores, Jakowski y las publicaciones, pero cuando revisaron todos los artículos, muy pocos reunían los criterios necesarios para decir efectivamente se está evaluando que está ocurriendo la liberación de los mesodepredadores. Entonces, pues, sugieren que tratemos en la medida de lo posible de estudiarlo de manera más cuidadosa y no necesariamente comprar la idea de que por todos lados va a ocurrir y en todos lados está pasando. Bueno, gracias a un montonazo de gente, porque lo que yo vengo a presentar aquí es el resultado del trabajo de muchísimas gentes con las que colaboro, amigos, colegas, investigadores, estudiantes. Ahí hay una lista gigante, muy chiquita, pero de la letra, pero pues es que no caben todos. Organizaciones que han apoyado el trabajo. Muchas gracias a los doctores Cristina, Jorge y Gerardo por la invitación para la charla. Felicidades a la MAC por su trabajo y muchas gracias a los pobladores de los ejidos en la reserva, donde he trabajado. En el caso de Cozumel, pues no hemos trabajado tanto con la gente porque es un contexto muy distinto, pero en Sierra de Huautla sí, y es impresionante lo que los pobladores de Sierra de Huautla saben de sus recursos, el compromiso que tienen y lo generosos que son con el apoyo, con compartir su información. Hemos aprendido mucho de ellos y también hemos tenido la fortuna de que muchos de ellos se han interesado y han aprendido lo que vamos haciendo nosotros, y al rato ya son nuestros colegas en campo, poniendo las trampas o quitando las cámaras o emocionándose cuando vemos algún registro. Entonces, muchas gracias también a ellos, ¿no? Y como les decía, pues todos estos en foto, hay varios que desafortunadamente han pasado a otro plano. En el caso, por ejemplo, reciente del doctor Maldonte, un gran especialista